Situada en el Golfo de Guinea y formada por una parte insular y otra continental, la isla de Bioko se halla a 30 kilómetros de las costas de Camerún. En la isla de Bioko existen dos grandes formaciones volcánicas, separadas por el Valle de Moka. La principal altura es el Pico de Basilea. En la zona continental, junto a la costa, existe una zona de llanuras interrumpidas por pantanos. En sus fronteras terrestres limita al norte con Camerún y al este y sur con Gabón. En sus fronteras marítimas limita al norte con Nigeria, al este con Camerún y al sur con Gabón y Santo Tomé y Príncipe. Así es, nos referimos a Guinea Ecuatorial. Su nombre oficial es República de Guinea Ecuatorial y su capital es Malabo, anteriormente conocida como Santa Isabel. En lo que respecta a su población y densidad, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas de GE en 2023, asciende a 1.612.677 habitantes aproximadamente. Y en lo que respecta a su moneda, es el franco CFA de África Central. Esta moneda es compartida con otros 5 países de la región que integran la Comunidad Económica y Monetaria de África Central, CEMAC: Camerún, Chad, Gabón, República del Congo y República Centroafricana. En lo que respecta a su bandera, está formada por 3 franjas horizontales de igual tamaño. La franja superior es de color verde, simboliza los bosques y la riqueza natural del país. La franja de en medio es blanca y representa la paz. La franja inferior es roja, en honor a la sangre derramada por los mártires que lucharon por la independencia. A la izquierda de la bandera se encuentra un triángulo azul que representa el mar, específicamente el Océano Atlántico, que une el territorio continental con las islas que forman parte del país. En el centro de la franja blanca se encuentra el escudo nacional. En él aparece un árbol, conocido como la ceiba, símbolo histórico y cultural. Sobre el escudo hay 6 estrellas doradas que representan las partes del país, el territorio continental y sus 5 islas principales. Debajo del escudo se encuentra el lema nacional: Unidad, Paz, Justicia, escrito en una cinta blanca. Una de las principales curiosidades de Guinea Ecuatorial es que es un país único en África por tener como idioma oficial el español. Es el más hablado y utilizado en la educación, el gobierno y los medios de comunicación. Además del español, también son oficiales el francés y el portugués, aunque este último se usa muy poco en la vida cotidiana. Junto a los idiomas oficiales existen varias lenguas nacionales. Las más destacadas son el Fang, hablado en el territorio continental, y el Bubi, que se habla en la isla de Bioko. También hay otras lenguas locales como el Ndongue, el Annobonés y el Baseque, que reflejan la rica diversidad cultural del país. En cuanto a la religión, la gran mayoría de la población profesa el cristianismo, siendo el catolicismo la corriente más seguida. También hay presencia de iglesias protestantes. A pesar de la influencia cristiana, algunas comunidades aún conservan prácticas y creencias tradicionales africanas. Las religiones no cristianas, como el Islam, tienen una presencia muy reducida. Pero ¿se han preguntado cómo es que ha llegado hasta este continente africano el español o esta religión? Pues vamos a su historia. Antes de la llegada de los europeos, la región que conocemos como Guinea Ecuatorial estaba habitada por diversos grupos étnicos. En la parte continental, conocida como Río Muni, predominaban los pueblos Fang, mientras que en la isla de Bioko residían los Bubi. Estas comunidades tenían sus propias estructuras sociales y políticas, organizadas en clanes y jefaturas locales. Entre los años 1471 y 1474, exploradores portugueses llegaron al Golfo de Guinea y descubrieron las islas de Bioko y Annobón. Estas islas pronto se convirtieron en puntos estratégicos para el comercio de esclavos, una actividad en la que participaban potencias europeas como Francia, España e Inglaterra. En 1778, mediante los tratados de San Ildefonso y el Pardo, Portugal cedió a España las islas de Fernando Po y Annobón, junto con derechos sobre una franja de la costa africana entre los ríos Níger
y Owe. A principios del siglo XIX, España permitió a Gran Bretaña establecer una base en Fernando Po para luchar contra el tráfico de esclavos. Sin embargo, en 1843, España recuperó el control directo de la isla y comenzó a consolidar su dominio en la región. Durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, España expandió su control del territorio continental, dando origen a lo que se conoció como la Guinea Española. La economía colonial giraba en torno a la explotación del cacao y el café, utilizando mano de obra local y también trabajadores traídos de otras regiones africanas. Este proceso fue clave para la figura del explorador Manuel Irradier y Bulfi, quien lideró expediciones científicas que facilitaron la expansión colonial española. Después de la Segunda Guerra Mundial, surgieron movimientos nacionalistas que luchaban por la independencia. Grupos como el Movimiento Nacional de Liberación de Guinea Ecuatorial, Monalige, y la Idea Popular de Guinea Ecuatorial, IPGE, jugaron un papel fundamental en la movilización política. En 1963, España concedió una autonomía limitada al territorio, pero las crecientes presiones internas y externas condujeron finalmente a la proclamación de la independencia el 12 de octubre de 1968. Ese mismo año, Francisco Macías Nguema fue elegido como el primer presidente del país. Su gobierno se tornó autoritario, marcado por una intensa represión política y graves violaciones a los derechos humanos, y en 1979 fue derrocado mediante un golpe de Estado liderado por su sobrino, Teodoro Obiang Nguema Mamsogo, quien asumió la presidencia y se ha mantenido en el poder desde entonces. La Constitución de Guinea Ecuatorial es la norma fundamental que rige la organización política, jurídica y social del país. La actual fue promulgada en 1991, aunque ha sido modificada varias veces, siendo la reforma más importante la realizada en 2011. En sus disposiciones generales, la Constitución declara a Guinea Ecuatorial como un Estado soberano, independiente, republicano, unitario y social, que garantiza los principios del Estado de Derecho, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. El idioma oficial es el español, y también se reconocen como cooficiales el francés y el portugués, además de representarse las lenguas nacionales. Se encuentra dividida por 10 títulos, y entre sus artículos más destacados se encuentra el primero, que define a Guinea Ecuatorial como un Estado soberano, independiente, republicano, social y democrático. El tercero, que establece la división territorial del país en regiones, provincias, distritos y municipios. El cuarto, reconoce como lenguas oficiales el español y el francés, valorando las lenguas autóctonas como parte de la identidad cultural. El quinto, enumera los fundamentos de la sociedad ecuatoguineana, incluyendo el respeto a la persona humana y el desarrollo económico y social. El artículo 101 regula la composición y competencias del Tribunal Constitucional, encargado de velar por constitucionalidad de leyes y actos del Estado. El 129 define las funciones de las Fuerzas Armadas y la seguridad del Estado, en la defensa de la soberanía y el orden público. Y por último, el 131, que establece las corporaciones locales como entidades con personalidad jurídica propia para el gobierno y la administración de las divisiones territoriales. Respecto a su división de poderes, encontramos que se encuentra dividido en poder ejecutivo, ejercido por el presidente de la República, quien ostenta también la jefatura de gobierno, asistido por un vicepresidente y un consejo de ministros. El poder legislativo, compuesto por un parlamento bicameral que incluye la Cámara de los Diputados y el Senado. Y por último, el poder judicial, independiente y encabezado por el Tribunal Supremo, encargado de administrar la justicia en el país. En el gobierno podemos encontrar al presidente, quien funge como jefe del Estado y del gobierno. Concentra el poder ejecutivo, encarna la unidad nacional y representa la totalidad de la nación. Es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la seguridad del Estado. Es elegido por sufragio universal, directo y secreto, por una mayoría relativa de los votos, válidamente emitidos para un mandato de 7 años, renovables. Desde 1979, Teodoro Obiang Nguema Mamsogo ocupa este cargo.
Entre las atribuciones del presidente de la República se encuentra la de convocar y presidir el Consejo de Ministros, nombrar al primer ministro y a los miembros del gobierno, aprobar las leyes emitidas por la Cámara de los Representantes del Pueblo y disolver el Parlamento. Por otro lado, respecto al vicepresidente, encontramos el decreto presidencial 55-2016, de fecha 21 de junio, nombra a Teodoro Nguema Obiang Mangue vicepresidente de la República, encargado de la defensa nacional y seguridad del Estado. Teodoro Nguema Obiang Mangue, ex vicepresidente segundo, encargado de la defensa y la seguridad del Estado de la República de Guinea Ecuatorial, fue nombrado como tal en la remodelación del gobierno del pasado 21 de mayo de 2012. Hasta ese momento venía desempeñando la cartera del ministro de Estado de Agricultura y Bosques. Consejo de Ministros. Este órgano colegiado está compuesto por los ministros que dirigen las diferentes carteras del gobierno. Manuel Loza Nsue Nsua, primer ministro del gobierno, encargado de la coordinación administrativa. Gaudencio Mojaba Mesú, vicepresidente ministro primero, encargado del comercio, promoción de empresas e industria. Alfonso Nsue Mokiui, segundo, vicepresidente ministro, encargado de derechos humanos. El gobierno de Guinea Ecuatorial cuenta con un total de 60 ministros, 23 secretarios de Estado y 25 secretarios generales. Como hemos mencionado anteriormente, aún en 2025, Guinea Ecuatorial sigue siendo gobernada por Teodoro Obiang Nguema Mamsobo, el jefe de Estado con más tiempo en el poder en el mundo. Desde su llegada en 1979, su régimen ha sido señalado por organizaciones internacionales por su carácter autoritario y la falta de garantías democráticas. Aunque se han implementado algunas reformas administrativas como la creación de nuevos distritos urbanos, estas medidas no han venido acompañadas de una apertura política real. La economía ecuatoguineana continúa dependiendo casi exclusivamente del petróleo. Esta dependencia ha dejado al país vulnerable a la caída de los precios internacionales del crudo, provocando una recesión prolongada que ha afectado los niveles de vida de gran parte de la población. A pesar de los ingresos obtenidos por el petróleo, en décadas pasadas, gran parte de la población carece de accesos a servicios básicos como educación de calidad, salud y vivienda. El Banco Mundial ha señalado la necesidad urgente de diversificar la economía e invertir en capital humano, subrayando que Guinea Ecuatorial ocupa posiciones muy bajas en los índices de desarrollo humano. En el ámbito de los derechos humanos persisten graves preocupaciones. Se han documentado restricciones severas a la libertad de expresión, detenciones arbitrarias y represalias contra activistas y abogados que defienden los derechos fundamentales. Casos de tortura y la falta de independencia judicial siguen siendo denunciados por organismos internacionales. Estas condiciones hacen difícil el ejercicio de la oposición política y el fortalecimiento de la sociedad civil. En la escena internacional, Guinea Ecuatorial ha fortalecido sus vínculos con países como Rusia, al tiempo que mantiene relaciones diplomáticas estratégicas con otras potencias. Aunque su historial en derechos humanos sigue generando tensiones con organismos multilaterales y defensores de la democracia. El país es un enorme potencial por sus recursos naturales, pero las desigualdades, la concentración del poder y la falta de libertades siguen siendo los principales retos para su transformación en una sociedad más justa, democrática y sostenible.